Bueno, entonces en esta segunda parte, en este segundo video, la idea es abordar el concepto de LCD. Ya en el anterior video habíamos visto la parte del conversor análogo digital, su funcionamiento y lo que permite hacer en el microcontrolador. Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta segunda parte es ver el LCD. ¿Qué es el LCD? El LCD es un elemento visualizador. Entonces, nos va a permitir, ustedes yo creo que en electrónica digital vieron display 7 segmentos, por ejemplo. Entonces, en un display 7 segmentos, pues yo tengo aquí unos segmentos y lo que me permite hacer ese display es visualizar números. Hay otros displays que son alfanuméricos, pero esos son displays. ¿Listo? En nuestro caso vamos a usar un LCD. Un LCD es una pantalla de cristal líquido. Y en esa pantalla podemos representar números o letras. A esos números y letras pues le decimos caracteres. ¿Listo? Entonces es una pantalla que nos va a permitir visualizar esa información. Ya entrando como es un LCD, pues el LCD lo vamos a poner aquí a ver. Es este el que vamos a trabajar. Es un LCD de 2 por 16, o sea que puedo escribir máximo 32 caracteres, es como este. Y el LCD va a tener dos filas donde yo puedo escribir. Fíjense que si yo selecciono este, que es el que tengo acá, pues yo tengo dos filas. Tengo una fila en la parte superior y tengo una fila en la parte eh, inferior. Fíjense, en la parte superior una fila, en la parte inferior otra fila. Son dos filas que tiene este LCD con un máximo de 32 caracteres que puedo escribir. La diferencia aquí con el LCD del display del LCD es que si se fijan el LCD tiene unos puntos. Entonces cada carácter está representado con un conjunto de puntos. Al igual que una pantalla de computador está representada por puntos. A esos puntos en las pantallas le denominamos píxeles. Entonces la pantalla de cristal líquido o LCD, aquí está, cada carácter está representado por un conjunto de puntos. ¿Listo? Y esos puntos son los que nos permiten construir el carácter, sea letra o sea número que nosotros queremos representar en la pantalla. ¿Listo? Bueno. Importante es que para yo poder escribir en este LCD, el LCD tiene, creámoslo así, el LCD tiene 16 pines. ¿Listo? ¿Cuál LCD vamos a usar? El que es 16 por 2 y tiene un controlador, se llama así un controlador. Un controlador es básicamente un microcontrolador que tiene el LCD. Entonces el LCD acá tiene un microcontrolador, que en nuestro caso es el Hitachi. A ver, Hitachi 44780U. Y compatibles, porque hay otros controladores compatibles con este. Hitachi 44780U. Entonces es un microcontrolador que lo que hace es que nos permite configurar y escribir en el LCD. ¿Listo? Permite hacer esas dos cosas. Entonces es un controlador que tiene, un microcontrolador o controlador que tiene internamente el LCD
y lo que permite es que yo le pueda escribir o le pueda configurar de acuerdo a lo que quiera. Configuración, en configuración, ¿qué tenemos? En configuración yo le puedo decir el tamaño de este carácter, le puedo decir si quiero que los dígitos se escriban en esta dirección o si los dígitos se escriben en esta, dígitos o letras, se escriben en esta dirección, etcétera. Hay varios parámetros de configuración. Y ya escribir, pues es lo que ya les digo, que es escribir caracteres. Bueno, ya entrando a la aplicación, esta es como la parte conceptual de que es un LC. Ya entrando a la aplicación, entonces, en la página de los materiales está la página donde ustedes van a encontrar, aquí está la página donde ustedes van a encontrar la información del LCD. Entonces, por favor, vayan a la parte de abajo. Bueno, yo estoy aquí en la... Entonces voy a abrir la aplicación, recuerden que está la aplicación, y voy a abrir este número 6 que es el link de materiales de ayuda de Android. En cuanto a los materiales de ayuda, vamos a ir a la sección que dice manejo de LCD fundamentos. Listo, ahí están las características del LCD. Este es el LCD 2x16. Fíjense que hay un conjunto de pines acá que va desde el número 1 hasta el número 16. Esos pines hay que conectarlos al microcontrolador, a la Atmega 328. Aunque este, como les mencioné, tenga un microcontrolador, un controlador que permite escribir estos caracteres y configurar esto, nosotros tenemos que enviarle la información que queremos escribirle o que queremos configurarle. ¿Listo? Esa información se envía a través de estos pines que son 16 pines. Específicamente se envía a través de los pines que dicen D. Los pines que dicen D son data. Entonces, por ese bus de datos o por ese data va a ir toda la información para el LCD. Y hay unos pines de control. Los pines de control son estos tres: RS, RW y Enable. Entonces yo lo voy a escribir aquí. Entonces lo voy a poner acá. Entonces, data. Los data son pines para datos, ¿sí? O bus de datos. Listo, bus de datos. Estos son los pines de bus de datos. Y hay otros pines que son LRS, LRW y LE. Estos pines son pines de configuración. ¿Listo? Pines de configuración. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces estos son los pines de configuración. ¿Listo? Esos pines de configuración toca conectarlos pues al microcontrolador. De hecho, todos hay que conectarlos al microcontrolador, pero pues hay que diferenciar entre estas dos clases de pines. Pines de datos, no se les olvide, y pines de configuración o control. Estos son pines de control. Listo, pines de control. Bueno, ¿qué pasa ahora? Entonces, lo que vamos a hacer es conectar a través de la aplicación. Vamos a conectar estos pines como aparece en la hoja de especificaciones. Entonces, o en la parte aquí de los materiales. En esta parte, que es el que dice concepto, léanlo muy bien, es lo que les acabo de mencionar, y está el listado de pines para el microcontrolador del 1 al 16 que están en este mismo orden, 1 a 16. Por ejemplo, el pin 1 es tierra, entonces este es tierra, fíjense que dice BSS, BSS es tierra. BDD es 5 voltios, entonces BDD a 5 voltios. B sub 0 es un pin que nos permite ajustar el contraste. El contraste es qué tan nítido quiero que se vean las letras o qué tan nítido, tan resaltadas o no quiero las letras. Entonces se llama B sub 0, ajuste de contraste. RS, RW y Enable, recuerden que son los pines de configuración o control que tiene el LCD. Aquí yo les digo dónde tienen que conectar. Entonces, el pin de ajuste va a un potenciómetro.
¿listo? El RS va al pin PD4, que es en la tarjeta de desarrollo que les mostré, es el pin número 2. El RW va a tierra por defecto, listo, aunque lo podemos conectar, ahorita les muestro, lo podemos conectar al pin PD5. Enable o en va al pin PD6, que es el pin número 10 en el microcontrolador. En nuestra librería, en la que se construyó para control, bueno, para Android, digo, el pin de 0, D1, D2 y D3, que son los que están aquí, de 0, D1, D2 y D3, no van conectados a nada. Listo, no se usa. Pin de 4, de 5, de 6 y de 7, que son los pines de datos, van conectados a estos pines que son PC0, PC1, PC2 y PC3, que es el 23, 24, 25 y 26. Backlight va conectado a 5 voltios. El backlight son estos dos últimos pines, A y K, ánodo y cátodo, es como un LED. El backlight es la luz de fondo. Hay LCDs que son azules como este, entonces es la luz que resalta, la luz de fondo. Hay otros que son de color verde, entonces es la luz que tiene aquí el LCD. Y el pin 16, como es cátodo, como es un LED, pues va con una resistencia de 220 a 330 ohmios a tierra. Este es el esquema que quiero que construyan. Listo, este es el esquema. Fíjense que está con los pines. Estos pines tienen que visualizarlos bien, ¿sí? Y van a hacer este esquema, que es el que está acá. Es el esquema base. Entonces voy a pasar a esa parte del esquema para que la miremos cómo es. Entonces voy a escribir aquí Proteus. Bueno, entonces en Proteus, entonces recuerden que voy a ir acá y lo vamos a construir desde ceros. El LCD aparece con la referencia tal cual como está acá. Entonces la referencia del LCD es el que dice LM016L. Entonces lo voy a poner acá, vengo acá y le escribo LM016, que está un poquito como lento, ahí está. Es este display, dice que es un display o un LCD de 16 por 2, es un LCD 16 por 2 como lo hemos dicho. Entonces vengo y lo pongo por acá. ¿Listo? También necesitamos nuestro microcontrolador. Entonces coloco acá ATmega, no se les olvide que es ATmega 328. ¿Listo? Y lo buscan. Entonces el ATmega 328P es este que está acá, ATmega 328P. Y lo agrego. También necesitamos resistencias. Entonces no se les olvide, vengo acá y le pongo res. En res, pues ahí ya sabemos que aparece esta que es res, doble clic. También necesitamos los condensadores y el cristal, no se les olvide esa parte porque el cristal es el que le da la frecuencia de funcionamiento a su microcontrolador. Y los condensadores que son CAP, recuerden que va con CAP. Entonces en CAP vienen aquí y eligen este que dice CAP solo, doble clic. Y nos falta el potenciómetro es pot, no se les olvide, como en el caso del ADC. Entonces pot, vengo acá y hay uno que dice pod HG, doble clic y ok. Listo. Entonces vamos a comenzar a cablear. Recuerden aquí que el pin reset debe tener una resistencia de 10 kilo ohmios y debe ir a VCC. Entonces power VCC, lo voy a poner acá, VCC. También los otros dos pines que tenemos que conectar al VCC son el que dice AREF y AVCC y a tierra, ¿no? Entonces no se les olvide que el pin va a VCC, pues va a VCC, y el pin AREF, lo voy a poner por aquí, pues va a tierra. Siempre debe ir esa configuración inicial. Listo. También necesitamos poner el cristal, no se les olvide que hay cristal
cristal lo voy a poner como por aquí, que no interfiera. Y recuerden que uno va al 7, digamos, y el otro va al pin número 8. Va de esta manera. ¿Listo? Y hay unos condensadores que son estos. Cuidado porque algunos tuvieron ahí error. Los condensadores deben ser del valor que es. O sea, el valor que es deben ir de esta manera. El valor que es son 22. O sea, un condensador va acá y otro condensador va acá. Los condensadores tienen que ser del valor que es. ¿Cuál es el valor que es? 22 pico. O si no, no va a arrancar. O sea, en la realidad si lo fuéramos a montar y le colocamos otro condensador, no funciona. Entonces, 22 picofaradios. ¿Listo? Ok, ok. Y acá lo mismo. 22 picofaradios. Listo. Estos dos van a ir conectados a tierra. Entonces, ground, ground. Listo. Y listo. Bueno. Ahora, ya cuando tenemos esto, que es lo inicial, no se les olvide, vamos ahora sí a conectar lo que falta. Entonces, vamos con el LCD. Van ustedes entonces, no se les olvide que van a ir, voy a volver aquí atrás. Van a ir, cuando abran esta página, recuerden que van a ir a este que dice manejo de LCD fundamentos. Ahí le dan clic para que lo redireccione a la página que estamos hablando acá. Y comienzo con el pin número 1. Conexión a tierra, pin de conexión a tierra GND. Entonces el pin 1, miren que dice BCS, va a tierra. Entonces vengo aquí a tierra. Listo. Doble clic, no se les olvide, tierra. BDD, entonces vengo acá. Fíjense que BDD es el pin de conexión a 5 voltios. Entonces vengo aquí, le digo power y va de esta manera. BDD. Listo. Doble clic y a tierra. A BCC digo. BCC. BE. BE es el ajuste de contraste que tiene un potenciómetro que dice de 1 kilo ohm. Entonces lo que vamos a hacer es venir acá, pod HG, y vamos a venir a este aquí y el otro pues va a tierra, ¿no? Entonces a tierra. Listo, esto lo voy a desplazar como por aquí para que no tengamos problema. Lo mismo esto por acá. Listo. Así. Entonces este lo voy a conectar y esto bajémoslo acá. Este lo voy a conectar acá. Tierra. Recuerden que un potenciómetro es una resistencia variable. Yo le puedo ajustar el valor. Entonces de la mitad sale de la mitad, fíjense dónde está, tiene un extremo a 5 voltios, el otro extremo a tierra, y de la mitad sale al ajuste de contraste. Entonces a medida que yo varíe este potenciómetro, el contraste se va a ajustar acá. En la realidad, porque aquí en Proteus pues nos va a dar un valor, nos va a ajustarlo como de manera constante, no va a cambiar. ¿Listo? Entonces esto lo voy a desplazar hacia arriba. Listo, continúo. Luego dice RS. ¿Qué es RS? Entonces dice RS, estos son pines de control. ¿A dónde va? Al pin PD4. Entonces lo que vamos a hacer es RS, miren dónde está el pin PD4. Entonces vengo por aquí, lo conectan por acá, digamos este es el pin PD4. ¿Listo? RW va a ir al pin PD5 según lo que dice ahí. Entonces vengo por acá, pin PD5. ¿Listo? Pin PD5. Y el enable va a ir al pin PD6. Entonces enable va al pin PD6. Entonces vengo acá. El enable o el E. Listo, ya están los pines de control. Vamos a los pines de datos. Entonces de 0, de 1, de 2 y de 3 dijimos que no van conectados a nada. Vamos a usar algo que se llama interfaz de 4 bits. Entonces aquí vamos a usar, voy a escribirlo por aquí para que lo tengamos ahí. Voy a usar una interfaz
de 4 bits. ¿Listo? Que si se puede 8 bits, sí, puedo usar desde el D0 hasta el D4, hasta el D7 digo, o desde el D4 al D7. Entonces, en esta interfaz de 4 bits vamos a usar desde el pin número 4 hasta el pin número 7. Entonces, lo vamos a poner acá. Entonces, según eso, según lo que dice aquí, dice D4 va al pin PC0 y así hasta el D7, que es el PC3. Entonces vamos a configurarlo así. Entonces PC0 va al pin número 4. El 1 al 5. El 2, voy a ponerlo por acá. A ver si nos lo deja por aquí. El 2 aquí. Y el 3 va al 7. Cuidado de que no se les haga puente aquí o nodo, porque fíjense que este es un punto de conexión y no tiene que ir conectado acá porque a veces cuando cruzan el cable les pone puntos y no, tiene que quedar así como se ve. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos la configuración básica, que es la que está acá, para el LCD, para trabajar con el LCD. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar los parámetros. Doble clic acá el microcontrolador. Doble clic. Recuerden que este debe estar sin programar. Y acá tenemos que tener 16 MHz, 16M. Listo. Y OK. Entonces ahí ya quedó la frecuencia de trabajo que es 16 MHz y ahorita ya le cargamos el código. Aquí no se les olvide que debe estar en este que dice EXT Crystal 8. Listo, de 8 MHz en adelante. Nosotros tenemos un cristal de 16, aquí dice cristal de 8 MHz en adelante. Listo, ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a construir el algoritmo. Entonces venimos a la aplicación. Yo tengo aquí ya uno creado, creo, voy a revisarlo. Creo que es este. Sí, es este. Y el algoritmo tiene la siguiente apariencia. Entonces, vamos a colocar primero un retraso de 100 milisegundos. Recuerden que retrasos está aquí, retrasos. Y ahí le ponen el valor de 100 milisegundos. Vamos a configurar el puerto C y el puerto D. ¿Por qué puerto C y puerto D? Porque ahí es donde están los pines donde estamos trabajando con el LCD. Fíjense que hay unos aquí en el D y hay otros en el C. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la configuración? Fíjense, voy a comenzar con el puerto C. El puerto C tiene desde el PC0 hasta el PC3 como salidas. PC4, 5 y 6 no nos importan, puede ser entradas, no nos va a importar ahí. Entonces, 0, 1, 2 y 3 va a ser salidas. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Recuerden que hay un registro, no se les olvide que tenemos el registro DDRC. Vamos a configurar el puerto C. Entonces tenemos el registro DDRC que también tiene 8, no se les olvide que tiene 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo. Este es el bit 0 y este es el bit 7. Recuerden que este configura el PC7 y este configura el PC0. Entonces recuerden, 1 significa un bit, un 1 significa salida, un 0 significa entrada. Según esto, entonces dijimos que los bits PC0, 1, 2 y 3 son salidas. ¿Por qué son salidas? Porque van del micro hacia el LCD. Del micro hacia el LCD pues es salida. Estoy activando, configurando, es una salida. Entonces, este es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, estos 4 bits van a estar en 1 porque son salidas. El resto son entradas. Si convierten este número a binario, este número es el número 15 en decimal. Digo, si lo convierten a decimal es el número 15 en decimal. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es conectarle ese 15. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ponerle al DDRC, al puerto C, configurar con el valor de 15, como dijimos. ¿Listo? Y ahora vamos al puerto D. Para el puerto D, usamos el que dice DDRD.
que es el registro de configuración del puerto D. Lo mismo, tenemos un registro que tiene 8 bits, que es el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este no se les olvide que configura el PD0, mientras este configura el pin PD7 y pasa lo mismo que anteriormente. Entonces, vamos a configurar qué pines como salidas. Vamos a configurar los pines. Yo voy a configurar los pines PD7, PD6, PD5 y PD4 como salidas. Y los pines PD0, 1, 2 y 3 pues no me interesan por ahora. Listo, es más, puedo configurar todo el puerto como salida, pero yo lo voy a configurar el 7, 6, 5 y 4 como salidas y el 3, 2, 1 y 0 como entradas. Lo voy a hacer así inicialmente. Entonces, estos van a tener unos, mientras estos van a tener ceros. Si convierten este número a decimal es el 240 en decimal. Ese 240 es el número que está entonces en el código de acá. Recuerden que esos dos, configurar y configurar, van a estar donde dice pines entrada y salida y configurar. Es este. ¿Listo? Bueno, sigo. Entonces ya para trabajar con el LCD, ya estas son las configuraciones de los pines que van hacia el LCD. Vamos ahora a trabajar, a inicializar este LCD. Entonces la Android tiene ya unos bloques para trabajar con el LCD. Entonces esos bloques van a venir a LCD OLED y vamos a trabajar con este primer bloque que dice iniciar LCD. Este bloque inicia el LCD. Listo, lo inicia, lo configura para que podamos escribir. Y vamos a trabajar con otro bloque que se llama LCD escribir texto. Este nos permite escribir texto en el LCD o caracteres en el LCD. ¿Listo? Entonces son dos bloques. Iniciar primero porque tenemos que iniciar el LCD y luego escribir. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Para qué este delay de 100 milisegundos? Resulta que el LCD tiene un tiempo de inicio. Yo no puedo encender el microcontrolador y él arranca de una vez. No, él tiene un tiempo de inicio. Ese tiempo de inicio está alrededor de 100 milisegundos, por eso lo ponemos al arranque. Entonces se inicia el LCD, primera cosa, y se escribe ahora sí el texto que queremos escribir. Y ahora vamos a finalizar, como habíamos dicho anteriormente, con un bucle infinito que es este. ¿Listo? Como nuestro código. Entonces nuestro código tiene un delay de 100 milisegundos. Recuerden que el main es la función principal. Estas son las librerías y la frecuencia de trabajo del micro que es 16 MHz. DDRC igual a 15, configura el puerto C, DDR igual a 240, configura el puerto D, inicializa el LCD y escribe el texto. Y bucle infinito, esos son los pasos que tiene el código. Vamos entonces a guardarlo, ya saben que guardar es con este, y vamos a darle play para que nos retorne el archivo .exe que es el ejecutable. Van a venir con ese archivo .exe, le dan acá, lo buscan. Entonces creo que está aquí en equipo, descargas, el último, en mi caso es este, le dicen abrir, le dicen ok y vamos a mirar qué sucede. Entonces ahí tenemos el texto hola mundo, ¿listo? Como les mencioné al inicio, yo tengo dos filas, tengo la primera fila donde escribir y tengo la segunda fila que es la de abajo. Entonces vamos a cambiarlo de fila. Entonces para cambiar el texto de fila, él por defecto si yo le pongo solo así, él me va a escribir, si se fijan, desde la fila 1, es decir, desde acá. Él va siempre a comenzar aquí. ¿Sí? Si no tengo nada, él me tiene que comenzar ahí. Pero si yo le digo la fila, pues puede comenzar en la 1 o en la 2, dependiendo de lo que quieran. Entonces voy a hacer eso. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir a LCD OLED otra vez y voy a decirle LCD escribir. Lo voy a poner antes de escribir. Entonces primero le digo dónde quiero que escriba y luego le escribo desde esa posición. Esta es la posición desde donde quiero que escriba. Fila. Entonces yo puedo decirle que arranque en la fila 2. En la columna 1.
Listo, puedo decirle eso. Si se fijan acá, entonces él me dice acá el que dice go to XY. Él me escribe desde la fila y la columna. Entonces fila 2 es la segunda y columna. Vuelvo y le doy acá play. Y en mi caso es el 32 y entonces vuelvo y se lo cargo. Entonces aquí clic y miren lo que sucede. Aparece en la segunda fila. Entonces yo lo puedo desplazar con esta función, o sea, con este que dice escribir LCD de fila y columna, yo le puedo escribir. Yo tengo máximo 16 columnas, 2 filas. 16 columnas, 2 filas puedo tener máximo, ¿listo? Entonces yo le puedo decir córrase a la columna 2, córrase a la columna 3, lo que ustedes quieran. Aquí también yo le puedo decir, por ejemplo, introducción, un ejemplo. Introducción a la electrónica, entonces yo le voy a poner introducción, listo. Las frases no pueden exceder, o las palabras no pueden exceder 16 caracteres, tengan cuidado, o letras no pueden exceder eso. Entonces clic, vengan y le dan acá, lo detienen y vienen acá y acá y lo cargan de nuevo. ¿Listo? Entonces ahí está la forma que vamos a trabajar con LCD, que es un elemento para visualizar información. Quiero visualizar mensajes, quiero visualizar variables, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Ahí vamos a la segunda parte de este video. Entonces ya tenemos cómo visualizar, cómo configurar, ya tenemos eso. La segunda parte es, recuerden que en el anterior video nosotros habíamos hablado acerca del conversor análogo digital. Nosotros habíamos dicho que podíamos tener un equivalente de ser de cuando es 5 voltios es 1023 y cuando es 0 voltios es 0. Pero hay que visualizar este número, tenemos que visualizarlo de alguna manera. Para visualizar ese número vamos a recurrir a algo que se llama un vector. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que si yo tengo el LCD, yo tengo aquí mi LCD, resulta que el LCD tiene una forma de trabajar, de entender lo que se le está enviando. Digamos, yo quiero escribir aquí hola. Si ustedes quieren escribir hola ahí, cada uno de estos caracteres tiene un equivalente binario. ¿Listo? Un equivalente binario. Ese equivalente binario está en formato ASCII. ¿Listo? Está en formato ASCII. El formato ASCII o el código ASCII, porque también realmente es un código, o el código ASCII es un código que me permite transformar los caracteres, letras y números en un equivalente binario. El código ASCII es la interfaz que tiene entre el humano y la máquina. Estoy hablando de un computador, por ejemplo, cuando ustedes están escribiendo en un teclado, cada una de las letras o números que teclean tiene un equivalente en digital que está representado en ASCII, en ese código ASCII. Busquen la tabla donde aparece cada número, tiene un equivalente en binario. Listo, cada número tiene un equivalente en binario. Por ejemplo, el 0 que ustedes digitan, el 0 realmente es el 48. Bueno, yo lo pongo en decimal, pero ustedes lo pueden pasar a binario, él lo representa en binario. El 0 en ASCII, si van a teclear el 0 en su teclado, el computador lo ve como un 48 en base 10, es el equivalente. ¿Listo? Es un equivalente de ese número. Entonces él no entiende los números. O sea, si yo le doy el microcontrolador, que es su aplicación con la Android, le envían un número, por ejemplo el 10 en decimal, él no entiende qué es este 10. Pero si ustedes, por ejemplo, acá le envían un 0, él no sabe qué es este 0 en base 10. Pero si ustedes le envían 48 en base 10, él sí sabe acá que es el 0 y les va a representar en esta posición, por ejemplo, un 0. Listo, se los va a escribir. Entonces el LCD tiene que, bueno, su forma de entender todo lo que se le envía es en formato ASCII.
Entonces necesitamos transformar dentro de nuestro programa que hagamos en Android, tenemos que transformar este número, por ejemplo estos números del conversor análogo digital, por ejemplo el 1023 yo no se lo puedo enviar así al LCD, tengo que transformarlo primero en ASCII. Y esa transformación la vamos a hacer mediante un vector y mediante una función que se llama sprintf. Ya vamos para allá. Entonces, vector. Un vector es un array o un arreglo de valores en memoria. Muy similar a la estructura de un registro. Por eso es que fíjense cómo yo represento un registro, lo represento como varias celdas. Un vector es igual. Un vector es un arreglo, o sea, un arreglo que tiene celdas. ¿Listo? De diferente tamaño. Este es el tamaño del vector. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este vector tiene tamaño 7. Tiene 7 celdas. ¿Listo? Pero resulta que en C yo puedo tener diferentes tipos de vectores. Ejemplo. Entonces, yo puedo escribir int a de 5 punto y coma. ¿Qué significa esto? Que tengo un array que tiene 5 posiciones o un vector, pues yo le llamo vector, que tiene 5 posiciones, 0, 1, 2, 3 y 4, y es de tipo entero, que quiere decir que yo puedo almacenar enteros en cada posición, yo puedo almacenar un entero. Entonces aquí yo le puedo dar, por ejemplo, aquí almaceno el 15, aquí almaceno el 100, aquí almaceno el 1500, por ejemplo el 2000. Estos son enteros. Enteros que no tiene parte decimal, no se les olvide, ¿no? Son enteros. Entonces lo puedo representar así. Este sería el vector. ¿Listo? En nuestro caso vamos a usar un vector que se llama vector de tipo char. Entonces char b igual a 5. El char es un tipo de dato de 8 bits, o lo mismo que es un byte. Y se usa para almacenar texto o caracteres, como los que necesitamos en nuestro LCD. Listo, entonces, si yo le digo char igual a 5, entonces recuerden que acá tengo esto así, está dividido, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, pero yo puedo almacenar un carácter. Los caracteres en C, en lenguaje C, se simbolizan con comilla simple o comilla doble. ¿Listo? Entonces, el hola. Entonces yo le puedo almacenar aquí la H, la O, la L y la A, por ejemplo. ¿Listo? Entonces es un tipo de vector o de dato, en nuestro caso es un tipo de dato de tamaño 8 bits o un byte que me permite almacenar texto o caracteres, y estos caracteres son los que yo sí voy a enviar al LCD. ¿Listo? Para que él me los escriba. Bueno, entonces eso por esa parte. Ahora, para transformar el número en ASCII, porque nosotros necesitamos transformar este número del conversor análogo digital, este número del conversor análogo digital lo vamos a transformar en ASCII. Entonces, para poder transformar esos números, vamos a usar una función, esa búsquenla también y leanla sobre qué hace. La función se llama sprintf. Esta función convierte un número listo, entero, como los que estamos mirando, entero, en texto o formato ASCII, que es el que nosotros necesitamos para el LCD. Entonces es una función, esto ya viene en lenguaje C, ya es una función que está predefinida en lenguaje C. Entonces esa función lo que nos permite es transformar nuestro número,
por ejemplo el 520 en base 10 y me lo transforma a texto. Entonces en texto recuerden que sería 5 comillas, 2 comillas, 0 comillas. ¿Listo? Esas comillas, esto sí es lo que él entiende, el LCD, ese sí lo puede entender. El número él no sabe qué es, pero cuando lo transforme a texto a través de la función sprintf de C, pues este texto es el que se puede enviar al LCD. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, lo primero que vamos a hacer es configurar el conversor análogo digital como lo hicimos en el video anterior. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces vengo, yo voy a cargar el otro código, aquí lo guardé, pero voy a guardar otro código, cargar otro, creo que es el número 13. Bueno, no se les olvide, bueno, recarguen aquí porque si no les sobreescribe. Cargan, bueno, ahí guardé, cargan. Y buscamos el que es 14, o el 13 o 14, creo que es el 13. Listo. Entonces a esto me refiero. Bueno, para trabajar con el conversor análogo digital, entonces recuerden que vamos a leer continuamente en el conversor análogo digital. Entonces deben declarar una variable. Las variables, no se les olvide, las variables tenemos que declararlas acá y ponerlas al inicio. Esta variable, recuerden que van a variables, declarar, ¿sí? Y lo inicializan con el valor de 0. Listo, en mi caso se llama la variable i, es de tipo entero, acá hay varios, miren que hay entero, flotante y char, que son tipos de datos en lenguaje entero. Entonces van entero y la declaran. Esa variable es la que va a trabajar con nuestro conversor análogo digital, que es el que tenemos acá. Vamos a leer el canal 7. El canal 7 para visualizar o para entrar la señal que necesitamos colocar. Bien. Después de eso vamos a colocar el vector, que fue el que yo les dije acá. El vector, aquí abajo. El vector pues es el que nos va a permitir transformar nuestro número normal. Este número es el del conversor análogo digital, es lo que el conversor análogo digital retorna. Este es el número del conversor análogo digital. Ese número lo vamos a transformar en texto para el LCD. Entonces necesitamos un vector. Ese vector es el que aparece acá, que tiene nombre J, ¿sí? Y el tipo de vector, recuerden que es char, porque char es para texto. No es entero, no es flotante, es char. Char es para texto. ¿Cuántas posiciones tiene? 8. Mínimo 8. ¿Listo? De 8 a 10 posiciones la vamos a dejar. Bueno. Después de eso vamos a hacer lo que les mencioné ahorita, que es configurar nuestro LCD. Tenemos un retraso de 100 milisegundos, igual que ahorita. Configuramos el puerto C con 15, recuerden los pines que van al LCD, el puerto D con 240, que son los pines que van al LCD. Iniciamos el LCD y yo le voy a escribir un texto aquí, le voy a escribir ADC en mayúscula, que es el valor del conversor análogo digital. Si está así, recuerden que él va a comenzar a escribir desde la primera fila, primera columna. Bueno, dentro del while 1, que este while 1 recuerden que están iteraciones while, configuran este que es la lectura. ¿Qué hace esta instrucción? Esta primera instrucción lee el valor del conversor análogo digital en el canal 7. Lo que haya en la entrada 7, que es donde va la señal, la transforma en digital y nos la almacena en una variable que es la i, que fue la variable que nosotros pusimos al inicio. Esta. Listo. ¿Dónde sacan este set? Entonces está en variables, miren que dice set. Ustedes aquí clic y seleccionan la variable que es la i. Listo. Pues por ahora eso. Conversor análogo digital. Recuerden que el conversor análogo digital está en periféricos, que recuerden son funciones o utilidades que tiene el microcontrolador diferentes de los puertos. Entonces van a periféricos a ese channel. Y ahí le colocan en matemático el canal que quieren trabajar. Recuerden aquí que el canal que vamos a trabajar es el 7.
Listo. Ahora vamos a usar la función que les mencioné aquí, que es la función sprintf, que es la función de transformación de un entero a vector de texto para el LCD. Entonces vamos a tomar sprintf y lo primero que nos pregunta es, ¿esta función dónde está? Esta función está en utilidades sprintf, mírenla acá. Y lo primero que nos pide es vector. El vector que trabajamos nosotros es j. ¿Listo? Variable o valor, esta es la variable que vamos a transformar en texto. La variable que vamos a transformar en texto pues es la lectura del conversor análogo digital, que es la i. Entonces i, que ya debí declararla acá. Cuidado con los nombres. I y j, estos nombres son los nombres que ustedes deben tener abajo porque si no, no les funciona. Si no les queda incompatible. Y yo voy a escribir, aquí pues dice LC escribir desde fila y columna, pues yo acá le voy a poner desde qué fila quiero que lo haga, entonces yo lo voy a poner en la fila 2, en la columna 1, esa sería la segunda fila. Listo. Y ahora hay un bloque que se llama donde lo sacan, LC escribir desde fila columna, recuerden que está en LCD OLED, escribir fila columna. Listo. Aquí en esta, me devuelvo un momentico a esta, aquí deben de decir donde dice tipo de vector, déjenlo en int y dígitos decimales son los dígitos decimales que ustedes quieren que tenga el número, que van a transformar en texto, puede ser un dígito hasta 4. Como esto es entero, pues yo le dejo 0 dígitos decimales, pero puede ser que leen 1, leen 2 y hacen la prueba a ver cómo funciona. Luego de que tengan eso, vamos a, entonces, este transforma a texto, le decimos en qué posición y ahora vamos a enviar ese vector que transformamos del número al texto, lo vamos a enviar al LCD. Entonces, para eso usamos este bloque que dice LCD escribir vector. ¿Dónde está? Vengo a LCD OLED, mírenlo acá, LCD escribir vector. Y le asignan el vector que nosotros dijimos que se llamaba J. Entonces vengo a variables, vengo acá y acá hay uno que dice J, J. Ese es el vector que vamos a trabajar, que vamos a enviar al LCD. Y entre procesos le ponemos un delay de 100 milisegundos, que recuerden que están retrasos, delay de 100 milisegundos. Todo eso está dentro de un bucle infinito que es el while, o sea que esto siempre lo va a repetir con una pausa de 100 milisegundos. ¿Listo? Entonces este es nuestro código inicial para trabajar con conversor análogo digital y con LCD. ¿Por qué usamos el conversor análogo digital? Porque nosotros vamos a trabajar con un sensor análogo para detectar temperatura. Ese sensor es el LM35. Ese sensor nos genera un voltaje. Esa es una señal análoga. Tenemos que coger ese voltaje y transformarlo en digital. ¿Cómo hacemos eso? Con el conversor análogo digital. Pero además tenemos que poder visualizar ese dato que se transforma. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Con el LCD. Entonces, este sería el código inicial. ¿Listo? Ahora lo guardan. Y en mi caso se llama 17 y pues ya saben que le dan aquí play para que le retorne su algoritmo que es el punto X. Bueno, una vez tengan eso, entonces, ¿qué nos falta acá? Nos falta colocar el potenciómetro que va a ser, vamos a colocar un potenciómetro en el canal 7. Fíjense que los canales están acá, ADS7. Entonces venimos, voy a colocar un potenciómetro, pod HG, voy a conectar uno acá, otro acá y de la mitad vamos a ir al ADS7. De la mitad. Listo. Cuando ya tengamos eso, vamos a cargar el código que nos acabó de retornar. En mi caso es el algoritmo 34. Le digo abrir y OK. Tenemos que ver en teoría lo que aparece, el voltaje, bueno, el valor transformado del conversor análogo digital lo tenemos que ver acá. Entonces le doy clic. ADC y fíjense que aparece 512. Miren que si yo varío acá, fíjense que va cambiando. Miren cómo lo estoy variando acá. Miren cómo lo estoy variando. Estoy variando la entrada. La entrada es una señal análoga, pues está cambiando el conversor. Entonces,
vamos a ir a instrumentos aquí y vamos a colocar uno que dice DC voltmeter, que dijimos que era voltímetro, y vamos a conectar y conectar. Listo. Según lo que yo les mencioné, el máximo, recuerden aquí en el conversor análogo digital, el máximo, cuando sean 5 voltios a la entrada, nuestra señal sea 5 voltios, el máximo o lo que va a generar es 1023 en equivalente digital. Vamos a ver. Entonces, aquí están 3 voltios. Lo suben al máximo. 5, miren, 5 acá. 5 voltios equivale a 1023. Listo. Ahora, vamos a colocar cualquier otro número. Por ejemplo, 3.25 voltios. Entonces 3.25 voltios equivale a, vamos a, aquí me toca bajarlo acá. Así. 3.25 equivale a 666. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Resulta que yo puedo estimar cuál sería el valor de salida. Si el valor de entrada es 3.25, entonces hacemos es una regla de 3. Entonces voy a escribirlo por aquí más abajo. Pongámoslo por aquí. Listo. Entonces, voltaje de entrada. Entonces, voltaje de entrada es 3.25 voltios. Quiero saber el valor de salida con el conversor análogo digital. ¿A qué lo transformarían? No sé este valor. Entonces hago una regla de 3. Entonces, si 5 voltios equivale a 1023, según lo que dijimos, con la resolución, bueno, con el número de bits que son 10, porque este conversor análogo digital no se les olvide que es de 10 bits, por eso el 1023. 3.25 voltios, ¿a cuánto equivaldrá? Entonces la X sería 3.25 sobre 5 por 1023. O sea que el valor del conversor análogo digital sería 3.25, 5 dividido 1023 por 665, dice acá. Listo. Fíjense entonces que acá dice 665 y en nuestro caso, aquí pues dice 666, está muy aproximado, tiene un poquito de error, ¿listo? Un 1 nomás de error, ¿listo? Y así con cualquier número que ustedes obtengan a la entrada. Lo vamos a transformar en el equivalente, eh, digamos, digital, ¿listo? Bueno, entonces esta es la forma de trabajar con valores, transformación de valores análogos a digitales y LCD. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a colocar un taller que, recuerden, este taller apunta al proyecto que deben colocar, que deben hacer ustedes. Entonces no necesitamos en las entregas, yo les voy a explicar por correo, no necesitamos o no necesito que me hagan una entrega como lo hacíamos en un Word o en una hoja examen, no. Todo eso lo van a subir. Tengo entendido que ustedes están viendo en su curso de GBI, creo que están viendo Google Sites. Entonces recuerden que por grupo de laboratorio, como quieran armar sus grupos, van a subir toda esa información del taller a su Google Site. ¿Listo? Ese taller nos va a permitir o va a contribuir a que hagamos el proyecto final. No pierdan de vista que el proyecto final es un control de temperatura para un invernadero. No pierdan de vista. Todo esto que les estoy explicando apunta a ese proyecto, pero aprendan cómo trabaja el conversor análogo digital, para qué sirve, para qué es un LCD. Esto, cosas conceptuales. ¿Listo? No se les olvide. Entonces, cada cosa hay que trabajarla. No se les olvide también colgar todo esto y la explicación con el diagrama de flujo. Código en Blockly, bueno, en Android, y transformación a diagrama de flujo. Listo. Si hay diagramas de flujo que ustedes no entienden, me dicen y yo les ayudo a hacer el diagrama de flujo. Entonces vamos a ir construyendo etapa por etapa hasta lograr ese proyecto que es el control de temperatura para nuestro horno. ¿Listo? Bueno.
El próximo video que vamos a tener es cómo ir haciendo placas con Proteus. Entonces les voy a explicar el concepto de PCB, diseño de circuito impreso. Eh, lo vamos a hacer con Proteus. Les voy a enseñar unas reglas de diseño porque Proteus tiene unas reglas y tenemos que tener unas reglas también para que el diseño quede bien hecho. Si no queda mal, queda con cortos, no va a funcionar adecuadamente. Entonces les voy a dar unas reglas y con eso vamos a construir también nuestra tarjeta base para ese control. ¿Listo? Eso sería entonces los temas que vamos a trabajar y entonces estaríamos hablando en el próximo video. Muchas gracias.